mercenario ruso buscó a sus compañeros en la trinchera. Intentó contar cuántos aún estaban vivos con él. Solo encontró 2 cuerpos caídos en los agujeros embarrados que habían tomado algún tiempo antes. Después de meses dentro de la ciudad, luchando entre edificios, se encontraba a cielo abierto, tenso con la aproximación enemiga. No se dio cuenta de dónde venía el peligro. Así, herido el soldado que avanzó durante meses por Bakhmut, que luchó para quitar la ciudad de las manos de los ucranianos, ahora se escondía en un agujero y esperaba la caminata silenciosa de los enemigos y sus rifles en su dirección. Era a principios de mayo cuando la tensión se extendió una vez más por el ejército ruso. El líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, grabó un video en el que escupía resentimiento sobre el Ministerio de Defensa de Putin. Sergei Shoigu era su objetivo principal en un discurso ilustrado macabramente por las tumbas de decenas de soldados del grupo Wagner. Los mercenarios alineados con sangre aún fresca. Era una escena dantesca que amenazaba la cohesión de las fuerzas rusas, y ese no era el único problema. Disputas entre otras compañías de mercenarios, la falta de munición y la extraña amenaza de que el grupo Wagner abandone la ciudad causaron un tumulto desde el rango más bajo hasta el más alto. En ese momento solo el 3% de Bakhmut estaba bajo control ucraniano. Las tropas regulares del ejército también se concentraron en la ciudad. Sin embargo, otros grupos mercenarios comenzaron a formarse. El POTOK era financiado por la poderosa exportadora de gas natural Gazprom. Los hombres de esta compañía se unieron al grupo Wagner cuando los combates en Bakhmut ya estaban avanzados y pronto iniciaron una disputa que llevaría a la pérdida de una posición duramente ganada. El mayor conflicto, sin embargo, no fue ese. Fue entre el Ministerio de Defensa ruso y el grupo Wagner. Hablo por mí mismo. El Consejo de Comandantes de CHVK Wagner nos han puesto en lo que se llama un déficit artificial de municiones. La falta de municiones para la artillería era lo que amargaba las palabras de Prigozhin y lo hacía probar la sangre de los mercenarios que caían sin esa pieza fundamental para su estrategia. La cantidad necesaria de proyectiles cayó al 30% en 2023 y luego cayó aún más a finales de abril. Sin una artillería completa, más mercenarios cayeron por decenas, si no miles, según palabras de su propio líder. Yacen en la conciencia de aquellos que no nos proporcionaron municiones. Este es el ministro de Defensa Shoigu Kuzmin. Y este es el jefe del Gestapo Gerasimov. Por decenas de miles de muertos y heridos, frente a sus madres e hijos. Los rusos presionaron con una estrategia constante basada en artillería y oleadas de el mercenario que firmaba su contrato, experimentado en guerra, observaba a los prisioneros que pasaban por entrenamientos rápidos y aprendían sobre disciplina en la punta del rifle. Los escuadrones se preparaban en grupos de 8, mirándose nerviosos mientras escuchaban las bombas de 80 y 120 milímetros estallar en las defensas ucranianas. Cuanto más de ellas mejor, porque haría temblar a los ucranianos dentro de los edificios mientras el concreto gemía y llenaba de polvo sus escondites. Los exprisioneros se secaban el sudor mirando las armas de los hombres más experimentados con un miedo cruel de que la bala que les quitaría la vida saldría del cañón de esa cara.
Si retrocedía, el silencio nervioso aumentaba cuanto más grupos de 8 existieran. Cuanto más olas preparadas, más difícil alcanzar el objetivo y probablemente más fácilmente sus cuerpos serían obstáculos a ser asaltados por la próxima ola. Uno de los hombres seguía adelante con un RPO-A Schemmel. El arma con munición termobárica tenía un alcance efectivo de alrededor de 300 metros. El objetivo era alcanzar las próximas posiciones de las fuerzas ucranianas. Los mercenarios corrieron observados por los drones. La primera ola tenía que convertirse en el objetivo a cualquier costo. A cualquier costo, tan pronto como llegaron, uno de los soldados colocó el RPO en su hombro y disparó contra los ucranianos que ya estaban vertiendo munición contra ellos. El RPO explotó contra uno de los edificios. El concreto resistió penosamente a la explosión. Los ucranianos se escondieron, algunos heridos y caídos en el suelo, pero la posición aún se mantuvo. Los mercenarios avisaron por la radio que ya se estaban estableciendo y sabían dónde estaban los enemigos. Marcaron el lugar y dieron señal para que viniera la próxima ola. Uno de ellos intentaba contar cuántos ucranianos había, verificando si era la cantidad que habían detectado por el dron. Entonces, en una de las extrañas extravagancias del señor de la guerra, fueron obliterados por un cañón de 23 milímetros de un vehículo de combate de infantería. Los rusos no lo sabían, pero a lo lejos, los ucranianos usaban desde dentro de una casa un cañón de vehículo de combate de infantería improvisado. Los 23 milímetros eran un abogado eficiente para cancelar más contratos de hombres que cayeron en un día amargo. El escondite ucraniano estuvo a punto de ser derribado cuando la artillería rusa se reanudó y la nueva ola vino a ocupar el lugar donde los contratos acababan de ser exámenes. Las olas no terminaban. Una más, la artillería continuaba, A pesar de estar lejos de ser la cantidad requerida. Los mercenarios escuchaban el largo espacio entre los disparos y sabían que eso bien podría significar que podrían no haber hecho que los ucranianos se emocionaran lo suficiente en sus escondites. Más hombres haciendo valer sus contratos avanzaban, alcanzando a ucranianos sangrando y con los oídos unidos por la artillería y los ojos llorosos por el polvo levantado por las bombas o al ver a sus amigos ya caídos a sus pies. El ataque ruso continuaba hasta que tuvieran condiciones para tomar las posiciones ucranianas. El dron observaba ahora lo que sería la toma final de ese escondite. Un vehículo de combate de infantería intentó acercarse a uno de los puntos. El dron advirtió a las tropas temiendo un ataque del blindado contra la nueva ola. Por el central, el vehículo de combate de infantería va por la carretera, como se aceptó. El equipo terminó sirviendo para evacuar a los heridos, percibiendo la necesidad de retirarse de la batalla, Los hombres agotados. Los ucranianos se mantuvieron en posición defensiva, lanzando granadas para mantener a los rusos a raya. La desesperación por escapar de la artillería que comenzaba a dispararse contra ellos, un soldado fue olvidado. La comunicación era esencial. El dron observaba a los ucranianos moviéndose e intrigaba cada punto para los operadores. Las radios gritaban órdenes e información que necesitaban ser destiladas. Rápidamente por el comando de la onda, los hombres avanzaban lentamente, recibiendo fuego a cada metro. Los ucranianos se quedaron preparados, esperando el avance ruso. Sus rifles aparecían entre las casas para el fuego de supresión, dando tiempo suficiente para que alguien con un lanzador de granadas propulsadas por cohete disparara el misil contra la ola que llegaba. La munición se agotaba y las energías de los hombres disminuían cada vez que veían a uno de los suyos caer
o sus cargadores ser vaciados. Pronto, los mercenarios los alcanzaron entrando en lugares que fueron fuertemente protegidos. Granada, 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 maldición, jamás te metas allí, jefe. Pequeño, pequeño, lanza la granada, no entres. Lanza las granadas por la ventana, no. No entres. Así. Bueno, Agonek, conéctate. vamos, ve a casa, vamos. Aquel tercero que vino, ve a él. No entres así como recibiste. Hijo de puta. Aquí. Vamos, hijo, los chicos ya entraron. Ya hay 3 personas allí dentro. Dentro de la casa, los combates más terribles comenzaban. Los mercenarios, encontrando hombres con las últimas fuerzas para enfrentar a oponentes que habían pasado por encima de los cuerpos de aliados y sabían que retroceder no era una opción. Las luchas dentro de los espacios confinados eran rápidas y mortales. Los disparos se esparcieron, alojándose en el concreto o en los cuerpos. La pólvora solo dejaba de estallar cuando el último enemigo dejaba de respirar. La posición era tomada y consolidada con más fuego de artillería. No era momento de descanso, sino de estar alerta hasta que el resto de los soldados los alcanzara. Nadie tenía permiso para sentarse, todo lo contrario. Los rusos seguían presionando hasta hacer que los ucranianos se retiraran lo más posible del área urbana de Bakhmut. Cada vez disparaban más. Los defensores comenzaron un fuego de supresión para permitir que sus colegas pudieran retroceder y protegerse mientras menos de la ciudad quedaba en sus manos. El avance ruso no significaba que los ucranianos se quedaran quietos. No podían estar siempre a la defensiva. Había una fuerte resistencia dispuesta a cobrar la mayor cantidad de vidas rusas dentro y alrededor de Bakhmut. Casi el 98% de la ciudad ya estaba en manos del enemigo y ahora era necesario defender la carretera para mantener la oxigenación de un cuerpo ya debilitado y tratando de resistir durante meses. Los edificios habían sido abandonados poco a poco, dejando a los rusos contentos por capturar los lugares sin pisar los cuerpos de sus compatriotas. Pero los ucranianos tenían otros planes. Apenas las construcciones eran tomadas, las implosiones ocurrían, derribando estructuras ya frágiles y enterrando soldados mientras sonreían aliviados por la fácil toma de una posición alta que sería genial para un francotirador. Bombas Joint Direct Attack Munition de 230 kg fueron lanzadas por MiG-29 en uno de los edificios altos de la ciudad. Los ucranianos no se rindieron, aferrándose a cada centímetro de suelo y dejando sus vidas sobre ellos si fuera necesario. Las amenazas del grupo Wagner generaron prisa por parte de las tropas regulares rusas. A principios de mayo, partes de la ciudad, aún bajo el mando de los ucranianos, fueron dolorosamente bombardeadas, quemando lo que quedaba del cadáver de una ciudad que un día se llamó Bakhmut. Las llamas se extendieron por las calles en ese espectáculo diabólico que erizaba las almas. Los ucranianos no creían en ningún momento en las palabras de que el grupo Wagner no tenía munición. Viendo caer la artillería cada vez más intensa sobre ellos, preparaban un contragolpe que comenzaba a formarse a mediados de mayo de 2023. Cada vez era más difícil para los ucranianos defender el área urbana de la ciudad. La mayoría de las tropas se veían obligadas a expulsar a los rusos en las regiones cercanas a las carreteras que aún mantenían el suministro de los soldados en el área urbana.
Fue en uno de estos combates donde 3 grupos se unieron en un asalto conjunto para eliminar a los mercenarios del grupo Wagner agrupados en una colina. La tercera compañía de asalto del primer batallón de asalto, bajo el mando de la tercera brigada de asalto, se uniría a la 92 brigada mecanizada para un ataque conjunto contra una posición más alta. El apoyo de la unidad tierra con los drones sería esencial para pasar por una región prácticamente sin cobertura. Las extranjeras eran peligrosamente superficiales en algunos lugares, requiriendo que los soldados fueran rápidos para buscar a Abril. Dentro del vehículo de combate de infantería, los hombres intentaban bromear entre ellos para evitar el nerviosismo de una batalla difícil. Sabían que algunos de los lugares ocupados allí volverían vacíos. Por más exitosa que fuera la misión, los trabajos estaban cada vez más difíciles. De las cerca de 2 docenas de operaciones de asalto en el área, solo una terminó sin bajas. El día más oscuro involucró una operación al noreste de Bakhmut que dejó más de 150 soldados muertos, heridos o desaparecidos. Pero no hubo tiempo para lamentarse. Las lágrimas se secaban en el calor de la batalla o corrían hasta la culata del arma apoyada en el hombro. Los ucranianos dejaron el vehículo de combate de infantería ya con las piernas hundiéndose lalando. Las botas resbalaban al intentar traccionar en el suelo ablandado por las lluvias y el derretimiento de la nieve. El transporte los dejó cerca de una zanja, lo que les dio tiempo para comenzar una carrera hacia el enemigo. Más adelante había una línea de árboles destruidos, pero sabían que no les serviría de nada. El enemigo estaba en trincheras en territorio totalmente abierto. Los drones comenzaron a sobrevolar el campo de batalla, lanzando granadas preparadas por la unidad tierra. Los equipos Mavic 3 siguieron el movimiento de los mercenarios en las trincheras. Las granadas VOG-17 eran muy utilizadas, pero la unidad había reemplazado parte de ellas por explosivos de fragmentación con una nueva aerodinámica. Toda la operación necesitaba ese apoyo aéreo para indicar las posiciones de los rusos. Las granadas volaban en medio del campo de batalla. Los hombres sentían el impacto de las explosiones sobre las trincheras. Se agachaban mientras las olas de calor pasaban sobre ellos. Un ruso se dio cuenta de que no podía mantener la posición. Un hombre disparó sobre las trincheras y se convirtió en un objetivo fácil. En la carrera desesperada, otro no se dio cuenta cuando un dron kamikaze pasó por encima de su cabeza, zumbando hasta estrellarse contra la trinchera y lanzar esquirlas que hirieron al ruso lo suficiente para convertirlo en una presa fácil. Para los ucranianos apenas pudo defenderse cuando el AK-47 y MiL-4 aparecieron por la trinchera para cobrar el precio por la tierra que había ocupado. Las piernas de los soldados se quejaron a medida que las botas se hundían en el barro. La subida les exigía cada vez más energía. Los hombres jadeaban, intentando controlar la respiración en ese terreno difícil. El corazón latía a un nuevo ritmo cuando se veían obligados a subir en un terreno totalmente abierto para buscar un escondite. El mundo parecía detenerse por unos segundos, cuando podrían estar en la mira del enemigo sin ninguna protección. El apoyo aéreo se aseguraba de que los rusos estuvieran ocupados. El líder del escuadrón mercenario caminó por la trinchera buscando a los hombres aún vivos. Pasó por cuerpos mutilados. Uno de los soldados aún estaba vivo, respirando nervioso dentro de un agujero. Apenas pudo hablar con el líder que seguía caminando. Llegó al final de la zona profunda de la trinchera y regresó resignado. Con la radio intentó avisar al comando, pero los ucranianos estaban muy cerca. Corrió para buscar protección de los hombres que venían al frente y se olvidó de lo que estaba arriba. Quizás fueron demasiados meses dentro de edificios, pero el mercenario no se dio cuenta cuando cayó la granada
Herido, le quedó esconderse de nuevo dentro del refugio que había cavado cuidadosamente el día anterior. Ese era un hombre experimentado. El miedo no sería el ladrón de la razón en ese momento importante. Cuando los ucranianos le lanzaron la primera granada, la recogió y la lanzó fuera del refugio. El humo le hizo toser y la tierra golpeó contra sus párpados cerrados. Se abrigó escuchando los tranquilos disparos de los arcos. Preparó sus propias granadas, lanzando una contra los ucranianos justo cuando ellos devolvían el favor. Uno de los soldados del batallón de asalto se movió lentamente con la granada en la mano. Sabía que estaría expuesto en la trinchera. Bastaría que el mercenario hiciera un ligero movimiento y tendría un objetivo fácil. Los pasos fueron cuidadosos y lentos sobre la tierra blanda. Apenas respiraba, con los pulmones tensos conteniendo el aire y la mano sudando sobre la granada. Lanzó el explosivo, fallando el objetivo por poco. Solo volvió a respirar al caminar de regreso. El mercenario no fue golpeado, pero el ruido lo aturdió. Se movió en el refugio con la mente retumbando. Sus oídos protestaron con el tono de la guerra. Intentó lanzar una granada, pero cayó a medio camino de los adversarios. Recibió fuego de supresión que se hundió en el suelo más adelante. El humo del explosivo se había dispersado y él intentaba buscar otro en el chaleco. Su única esperanza es eliminar a los dos ucranianos de una vez. Los adversarios deben haberse dado cuenta de que él no dispararía. Uno de ellos avanzó tranquilamente, con la AK-47 apuntada, apoyada en el hombro, el selector en modo automático. La mira y el cañón del rifle se alineaban con el escondite del ruso. La pierna y uno de los hombros del mercenario entraron en la línea de visión. El ucraniano se inclinó y hundió el dedo en el gatillo. Los disparos continuaron barriendo el refugio y el cuerpo del ruso, acabando con sus últimas fuerzas. Los ucranianos no se arriesgaron. Resolvieron el problema con otra granada. Uno de los mercenarios intentó esconderse en la implacable vista de los drones, pero ningún escondite o oración impidió que la gravedad llevara la granada directamente a su escondite. Herido y solo, rodeado de moribundos, el ruso intentó moverse, pero los ucranianos ya estaban cerca. Los proyectiles volaban sobre él, aullando hilos de muerte en sus oídos. Tembloroso y tratando de escapar, no vio cuando las manos ucranianas comenzaron a lanzar las granadas RGD-5. Así, la trinchera cayó. Los defensores intentaban mantenerse en Bakhmut. Avanzaban sobre muchas de las posiciones rusas, retomando algunas. En uno de los casos, habían perdido una trinchera fundamental para el grupo Wagner. El costo de la victoria para los mercenarios fue alto, destruyendo buena parte del batallón de asalto ese día. La misión de ayudar a proteger los flancos entonces fue asignada a los mercenarios Potom. Los ucranianos olfatearon la debilidad. El ataque a la trinchera comenzó con artillería y fue seguido por un asalto arriesgado. Los hombres entraron en las posiciones rusas sin ahorrar munición. Los pocos mercenarios Wagner no pudieron defenderse. Cada agujero fue limpiado al sonido de granadas, que eran lanzadas en la oscuridad, de la cual se oían gemidos y últimas palabras. Llamaron por radio, pero ninguno de los Potolaki respondió. Los ucranianos continuaron avanzando, limpiando cada agujero de la trinchera. No faltaban granadas. Entraban en cada espacio donde todavía había un ruso vivo que se negaba a rendirse. El escuadrón Potok se había retirado y la salida de la posición fue fundamental para la pérdida de una difícil conquista rusa. Ese evento causaría tensión entre los mercenarios. Los comandantes de Wagner Private Military Company amenazaron agresivamente con una represalia contra el personal de Private Military Company Potok y bloquearon su retirada y rotación hacia una zona segura. Las acusaciones resonaron entre los rusos.
Los Potok argumentaron falta de munición, mientras que los llamados músicos afirmaron que eran hombres despreparados para los niveles de combate en Bakú. Así, a principios de mayo, las tensiones aumentaban. La ofensiva ucraniana aún no había comenzado y la guerra continuaba alimentando cielo e infierno con almas, hospitales con cuerpos mutilados y familias con lágrimas.